Bueno, perdón por la interrupción sin previo aviso. Estábamos justamente comentando a partir de la sugerencia de su compañero cómo es que esta misma diferencias de escala o de tamaño entre distintos objetos la podemos aplicar no hacia lo más pequeño, a lo microscópico, como es la escala de los átomos, sino también en el sentido inverso, a gran escala a nivel de las estructuras del universo. Y ese es un aspecto que justamente podríamos haber abordado en una unidad sobre la Tierra en el espacio que lamentablemente no vamos a alcanzar a revisar con más detalle. Pero hay hartos recursos que hacen o que explotan justamente este tipo de comparaciones para finalmente mostrarnos cuán diminuto es nuestro planeta y cuán diminuto es nuestro lugar en el universo. Para nosotros ahora entonces lo relevante es tener esta visión de que el origen de la electricidad se encuentra a nivel atómico, es una propiedad fundamental de la naturaleza. Ya sabemos que los átomos se encuentran en general en estado neutro eléctricamente hablando, y eso significa que tienen igual cantidad de protones e igual cantidad de electrones. Y otro rasgo relevante que tenemos que tener presente es que en general en un cuerpo u objeto macroscópico la cantidad de átomos es absolutamente inimaginable. Y por último, otro aspecto relevante a tener presente, algo que revisamos en torno justamente a la teoría atómica, es que los átomos de los distintos elementos químicos se diferencian fundamentalmente por las partículas que tienen en el núcleo. Si cambiamos protones o la cantidad de protones, entonces cambiamos el tipo de sustancia. Esa es la razón por la cual en general, cuando hablamos de transferencia de carga eléctrica, lo que está pasando radica fundamentalmente a nivel de cambio de cantidad de electrones. Y no así de cambio de cantidad de protones, porque si cambiáramos la cantidad de protones de un núcleo, cambiaríamos la sustancia. Y no es el caso de los fenómenos eléctricos en general. Así es que cuando ahora pasemos a hablar de cuerpos neutros y cuerpos electrizados, nos vamos a referir básicamente a objetos de gran tamaño o objetos macroscópicos. Y por macroscópico podemos pensar en objetos que están a escala humana, es decir, que podemos apreciar a simple vista, que podemos manipular, desde trozos de papel hasta globos o hasta el cuerpo entero de una persona. Pueden ser cuerpos neutros o cuerpos electrizados. Lo mismo que el planeta Tierra puede ser un cuerpo electrizado o un cuerpo neutro. Y para entonces describir los fenómenos a esta escala... Perdón. Sí, sí. Dijo, cuerpos neutros electrizados es lo mismo que objetos de gran tamaño. Claro, lo que quiero decir es que ahora que estamos hablando de cuerpos electrizados o eléctricamente neutros, depende del caso, nos vamos a referir a objetos de mayor tamaño. Pero cuando hablamos de mayor tamaño, Listo. quiero decir mayor tamaño que el de las partículas, donde hay muchas partículas. Y como vimos, ya en una célula hay millones de electrones. Por lo tanto, en un trocito de papel, en un cuadrado de papel de 1 centímetro cuadrado, vamos a tener trillones de átomos. Así que ese trocito de papel justamente es un ejemplo de un cuerpo o un objeto macroscópico. Pero también lo puede ser un cuerpo humano completo, puede ser un cuerpo macroscópico y por supuesto el planeta Tierra y así, cualquier otro objeto que podamos reconocer a escala humana o a simple vista. Y entonces para hacer uso de una representación relativamente simple, tenemos estas tres eh, imágenes que nos muestran qué es lo que ocurriría desde el punto de vista de la representación con un cuerpo neutro, con un cuerpo positivo y con un cuerpo negativo, desde el punto de vista eléctrico. Un cuerpo neutro, por supuesto, va a ser aquel en el cual haya un equilibrio en la cantidad de cargas positivas y negativas. Ya sabemos que a nivel atómico esto significa que en este objeto hay tantos protones como electrones. Los átomos se encuentran neutros, o las moléculas se encuentran eléctricamente neutras en un cuerpo de este tipo. Y
por simplificación o por simplicidad, entonces, un cuerpo neutro es un cuerpo que lo representamos sin ningún signo, sin ningún símbolo de carga eléctrica. Y en cambio, en el caso de un cuerpo eléctricamente positivo, entonces vamos a encontrar en él un desbalance de carga eléctrica. Aquí puede ser que en el caso positivo hay mayor cantidad de cargas positivas que negativas en este objeto. Esto quiere decir que hay una mayor cantidad de protones que de electrones. Es decir, este objeto ha perdido muchos electrones seguramente. Y porque ha perdido electrones, entonces tiene una carga neta positiva. Y eso lo representamos por simplicidad como un objeto con un signo positivo. Y por supuesto, en el caso opuesto del cuerpo cargado negativamente, es un cuerpo que tiene un desbalance que favorece a la cantidad de carga negativa, que en este caso serían electrones. Es decir, un cuerpo de estas características ha adquirido o han ingresado a él más electrones. Y por lo tanto lo representamos con un signo negativo. Por supuesto, la carga eléctrica, como es una propiedad física, puede ser medida, puede ser cuantificada, y entonces uno puede realizar análisis mucho más finos de interacciones eléctricas, considerando la magnitud de la carga eléctrica asociada a cada objeto. En esta imagen, en esta gráfica que está en la diapositiva, justamente apreciamos un fenómeno de interacción eléctrica, en la cual un globo, que por supuesto es un cuerpo macroscópico, un cuerpo de gran tamaño, atrae al cabello de esta niña. Y esta interacción tiene efectivamente una naturaleza eléctrica. Vamos a observar, a comprender, a tratar de comprender cuál es el origen de esta interacción. Por supuesto, a partir de la imagen simplemente no podemos saber si el objeto, en este caso el globo, tiene carga eléctrica positiva o negativa. Tampoco podemos saber si el pelo tiene carga positiva o negativa. Lo que sí podemos saber es que estos dos cuerpos, el pelo y el globo, se atraen mutuamente. Por lo tanto, sabemos que tienen cargas opuestas, porque cargas opuestas se atraen mutuamente. Y lo último que sabemos es que, dado que se trata de cuerpos de gran tamaño, entonces el origen de su electrización está asociado a la ganancia o pérdida de una gran cantidad de electrones. Así es que la misma, digamos, regla o principio que habíamos encontrado en torno a la teoría atómica de la materia, la naturaleza eléctrica de la materia, de que las partículas de igual signo se repelen y partículas de distinto signo se atraen, también la podemos aplicar ahora a los objetos o los cuerpos de mayor tamaño que tienen desbalance de carga. Entonces aquí ahora los círculos que tengo acá dibujados representan cuerpos, objetos, por ejemplo, como el globo que teníamos en la imagen anterior. Y así cuerpos electrizados con la misma carga, ya sea negativa o positiva, se repelen mutuamente, y cuerpos electrizados con carga distinta, uno positivo y el otro negativo, se atraen mutuamente. ¿Cómo puede ocurrir que un cuerpo macroscópico adquiera esta capacidad de tener una carga neta, ya sea negativa o positiva? Bueno, el procedimiento más elemental para obtener un desbalance de carga eléctrica en un objeto macroscópico es el fenómeno de electrización por frotación. Un fenómeno muy básico y que justamente lo conocemos o se conoce desde que los griegos identificaron la propiedad eléctrica del ámbar. Profesor, dígame. ¿Puede repetir el nombre del fenómeno? Frotación o frotamiento. Electrización por frotación. O también podríamos decir por fricción. Básicamente de lo que se trata es de la fricción por contacto entre dos objetos, entre dos cuerpos macroscópicos. En general se trata de dos objetos de
de distinta naturaleza, conformados de distintas sustancias, o de distintos tipos de átomos, si ustedes quieren. Inicialmente, dos objetos de esta índole se encuentran eléctricamente neutros. Pensemos en el globo y el cabello de la niña, que inicialmente se encuentran eléctricamente neutros. Podemos pensar también en una regla y unos trocitos de papel, por ejemplo. Sin embargo, se lleva a cabo un procedimiento de frotación entre los dos cuerpos, se friccionan uno contra el otro, y entonces el resultado de ese procedimiento es dos objetos que tienen carga eléctrica diferente de cero, es decir, dos cuerpos electrizados. Y lo interesante es que los cuerpos electrizados que se obtienen tienen cargas opuestas. Básicamente, porque lo que hemos hecho en el proceso de flotación es transferir carga eléctrica de un cuerpo al otro. Eso significa que en el ejercicio de frotar o de friccionar los dos materiales, entonces muchos electrones de uno de los materiales se traspasó al otro y se quedó adherido al otro cuerpo. Por lo tanto, en este caso, si el cuerpo de la derecha se desprendió de electrones y se los traspasó al cuerpo de la izquierda, entonces el de la derecha queda con una carga neta positiva, con un desbalance de carga positivo, y de la izquierda queda con un desbalance de carga negativo, con un exceso de electrones. Por supuesto, si es que cuando esto ocurre, cuando frotamos dos objetos, no entra en contacto un único átomo, sino que entran en contacto trillones de átomos. Así es que la transferencia neta de electrones sin duda involucra una gran cantidad de partículas. Y finalmente, por supuesto, como ya sabemos, el hecho de que estos dos cuerpos adquieran cargas opuestas implica que se atraen mutuamente uno al otro. Entonces, frente a este fenómeno de frotamiento, lo primero que uno puede distinguir son dos tipos de comportamiento que presentan los materiales. Cuidado, no me hace tirar eso. Básicamente uno puede distinguir entre el caso de un cuerpo que al ser frotado adquiere una carga eléctrica, adquiere un exceso de carga eléctrica, aquí está representada por cargas negativas, y en este caso esas cargas eléctricas permanecen fijas, o permanecen quietas en un mismo lugar, exactamente donde fue frotado el objeto. El exceso de carga se mantiene allí donde el objeto recibió fricción con otro, o fue friccionado con otro. Y la otra posibilidad es que al ser frotado el objeto, entonces la carga eléctrica, en vez de permanecer en el lugar donde fue frotado, se distribuye por la superficie del objeto, por la superficie del cuerpo. Es decir, ocurra un movimiento de carga eléctrica espontáneo al interior del material. Esta es la distinción básica entre los materiales que llamamos aisladores y los materiales que llamamos conductores. Por supuesto, esta distinción va a jugar un papel central cuando hablamos de movimiento de cargas eléctricas. Profesor, ¿Sí? no me quedó claro lo que explicó en conductor. ¿Me puede explicar, por favor? Claro. Lo que está de alguna manera representado en este esquema son dos posibles comportamientos que uno observa al frotar materiales. De alguna manera este esquema nos sirve para una definición operacional de materiales de tipo aislador y materiales de tipo conductor. Si es que frotamos dos materiales y resulta que al transferirse carga eléctrica, la carga eléctrica que aparece en uno de los materiales permanece fija en un lugar, justamente en el lugar donde ocurrió la frotación, entonces se trata de un material aislador. En cambio, si es que uno realiza el procedimiento de frotación y la carga eléctrica, en vez de mantenerse fija o adherida a un lugar determinado del objeto, se distribuye por el objeto, se mueve y se
se distribuye específicamente en la superficie del objeto, entonces estamos en presencia de un material de tipo conductor. La diferencia básica es que en el caso del conductor, las cargas eléctricas se pueden mover en su interior de manera espontánea. En el caso de un material aislador, las cargas eléctricas prácticamente permanecen fijas en el lugar donde fueron adquiridas o donde fueron transferidas. No hay movimiento espontáneo de cargas. Así entonces, algunos materiales aisladores, o también conocidos como dieléctricos, son el plástico, el vidrio, la goma, que están representados por estos objetos acá. Y en el caso de los materiales de tipo conductor, especialmente encontramos metales, representados aquí por una moneda o un clip. Desde un punto de vista atómico, la diferencia básica, de nuevo tenemos que pensarla en términos de la estructura de los átomos. Justamente los metales, como estos ejemplos, son mejores o son buenos conductores de la electricidad porque las cargas eléctricas en su interior se pueden mover más fácilmente. Y eso ocurre en general porque los átomos de los metales, los átomos de los materiales que son metálicos, por ejemplo, el cobre o la plata o el oro, son átomos que son en general relativamente pesados, es decir, tienen un núcleo con un buen número de protones y adicionalmente tienen, por lo tanto, una gran cantidad de electrones alrededor del núcleo. Y resulta que los electrones que están en la capa más externa de estos átomos metálicos son electrones que tienen poco vínculo, poca atracción con el núcleo, están relativamente sueltos. Los electrones que están en la capa más externa de los átomos metálicos. Esos son los que se llaman electrones de valencia. Y dado que esos electrones en las capas más externas de los átomos se encuentran relativamente débiles en términos de su unión con el núcleo, entonces cuando están en contacto con otros átomos del mismo metal, esos electrones fácilmente se pueden cambiar de un átomo a otro, saltan de un átomo a otro, y en ese sentido ocurre un movimiento espontáneo de electrones que facilita la conducción eléctrica. Básicamente la conducción eléctrica es ese movimiento de cargas. Lo que se observa en general en un cuerpo electrizado de tipo conductor es que especialmente la carga aparece distribuida en la superficie del objeto, en la superficie del cuerpo. Así es que si tenemos un cuerpo conductor que tiene una carga eléctrica positiva, en general esa carga eléctrica la vamos a reconocer o la vamos a apreciar en la superficie del objeto. Lo mismo en el caso de que la carga neta fuera negativa. La carga eléctrica queda distribuida especialmente en la superficie del cuerpo electrizado cuando se trata de un conductor. Es importante tener presente que conducción y aislación de la electricidad son conceptos relativos, porque los materiales, por supuesto, no tienen un comportamiento completamente definido de conductor o de aislador. Depende de la naturaleza siempre del material y depende también de las condiciones o propiedades que presente en términos de su interacción con el ambiente. La escala en general de conducción va desde muy buenos aisladores hasta muy buenos conductores, que reciben incluso el nombre de superconductores. Y las propiedades eléctricas de conducción o de aislamiento pueden modificarse en función de por ejemplo, de la temperatura del material. En general, un material que está a más alta temperatura conduce de peor manera la electricidad o se vuelve más aislante. Y un cuerpo que tiene más baja temperatura, entonces tiende a convertirse en un mejor conductor de la electricidad, especialmente en el caso de los metales. Bueno, dado que entonces conocimos la forma básica de electrizar un cuerpo macroscópico, entonces ahora uno puede transferir carga eléctrica, asumiendo que cuenta con un objeto eléctricamente cargado. Y para transferir carga eléctrica y por lo tanto producir la electrización de otro objeto, entonces uno encuentra varios procedimientos, o un par de procedimientos para realizar la electrización.
Un primer procedimiento, el más básico de todos también, es conocido como electrización por contacto. Básicamente, contamos con un cuerpo electrizado inicialmente y otro cuerpo neutro inicialmente. Y lo que queremos observar es el proceso de electrización del segundo cuerpo mediante el contacto con el primero. Así es que lo único que en este caso ocurre es contacto del cuerpo A con el cuerpo B, y entonces, por el simple hecho de estar en contacto uno con el otro, por el simple hecho de haber o de existir una diferencia de carga eléctrica entre ambos y ponerse en contacto, ocurre un traspaso de carga del objeto electrizado al objeto no electrizado. Recuerden que en general la materia se encuentra en estado neutro, por lo tanto, cuando estamos en presencia de un objeto electrizado, en general diríamos que es un estado de desequilibrio de carga. Así es que ante la posibilidad de equilibrarse, en general las partículas se van a trasladar, se van a desplazar, buscando ese equilibrio eléctricamente neutro. En esta animación justamente se puede reconocer un proceso de electrización por contacto. Inicialmente tenemos un objeto electrizado con carga negativa, y la esfera que en este caso está colgando tiene una carga inicialmente neutra, porque tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, como podemos apreciar en este momento. Al acercar el cuerpo y entrar en contacto, entonces se produce la transferencia de carga y hay una carga ahora neta negativa en la esfera. Ambos objetos se terminan separando uno del otro, dado que tienen el mismo tipo de carga y por lo tanto se repelen mutuamente. Ahora, en general, la cantidad de carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo a otro depende también del tamaño de los objetos que entran en contacto. Como vemos en esta secuencia, o en esta más bien representación de una secuencia, lo que ocurre con la transferencia de carga es proporcional al tamaño del objeto. En el sentido de que mientras más grande es el objeto con el cual se pone en contacto el otro electrizado, entonces mayor cantidad de carga se transfiere. Como vemos acá, del cuerpo A se transfiere una cantidad de carga mayor al cuerpo B. En el sentido de que el cuerpo A pierde mucha más carga de la que el cuerpo B gana. Entonces uno se puede hacer la pregunta, ¿qué pasará cuando este objeto B, que inicialmente es neutro, es muchísimo más grande, infinitamente grande, en comparación con el cuerpo A? Bueno, esa pregunta tiene una aplicación práctica que para nosotros es muy, muy importante, porque a nivel de aplicaciones eléctricas resulta que muchos artefactos que utilizamos cotidianamente tienen la capacidad o la posibilidad de acumular carga eléctrica. Y si tienen capacidad de acumular carga eléctrica, por alguna razón, y generar por frotamiento, entonces también tienen la posibilidad de traspasar esa carga eléctrica. Eso es justamente lo que ocurre cuando hablamos de una conexión a Tierra. Una conexión a Tierra es literalmente una conexión al planeta Tierra. Y la gracia del planeta Tierra es que es un objeto infinitamente grande en comparación con cualquier otro artefacto u objeto que utilicemos en nuestra vida cotidiana. Así es que, así como en el caso anterior veíamos que del objeto electrizado se traspasa una mayor cantidad de carga al objeto neutro, que era más grande, en relación a la cantidad de carga que el objeto A tiene, entonces si es que aumentamos el tamaño del cuerpo B a algo infinitamente grande como el planeta Tierra, la transferencia de carga es tal que el cuerpo inicialmente electrizado prácticamente queda con carga nula, queda en equilibrio eléctrico, después de estar en contacto con la Tierra. Y la Tierra es un cuerpo tan infinitamente grande que aun cuando el cuerpo A tenga aquí inicialmente un desbalance de carga de varios trillones de átomos, por supuesto la Tierra va a tener una cantidad infinitamente superior a esa cantidad de átomos y este traspaso de carga eléctrica es prácticamente insignificante para la Tierra.
Por eso lo que apreciamos en la representación es que tanto el cuerpo A como el cuerpo B parecen eléctricamente neutros. Esa es justamente la aplicación que tiene la conexión a tierra de todos nuestros artefactos eléctricos, especialmente aquellos que tienen un mayor consumo de electricidad. Por eso en el enchufe domiciliario encontramos estos tres agujeros que nos permiten cerrar un circuito eléctrico a partir de la fuente de energía eléctrica, pero también encontramos una conexión que justamente establece un puente, que no es otra cosa que un material conductor, un alambre conductor, un metal conductor, que se conecta directamente al planeta Tierra, se conecta al suelo. Y esto entonces justamente permite que ante la acumulación de carga eléctrica de un artefacto, esa carga se traslade hacia el planeta, disminuyendo hasta cierto grado el riesgo de que la descarga se produzca a través de una persona. En esta animación de EduMedia, justamente podemos apreciar esta situación. En primer lugar, podemos visualizar qué ocurre cuando enchufamos, por ejemplo, una lavadora al sistema de alimentación, que contiene o que tiene un tercer conector, que es la llamada conexión a tierra. Estamos hablando básicamente de 3 cables conductores que permiten el movimiento de carga eléctrica, y en particular uno de esos conductores, de esos metales conductores, está literalmente enterrado, ¿ya? Es una toma de tierra. Entonces en esta animación lo que podemos hacer es conectar el artefacto, y por supuesto el artefacto funciona como es esperado que funcione. Hay un movimiento de carga eléctrica en los conductores y entonces ocurre un proceso de transformación de energía al interior de este artefacto. Básicamente estamos apreciando aquí justamente un funcionamiento normal. ¿Qué ocurre si es que por alguna razón hay un desperfecto dentro de esta maquinaria? ¿Qué tipo de desperfecto? Por ejemplo, en el caso de una lavadora, lo que tenemos es un motor. Ese motor está girando, por supuesto, y está además en conexión, la rotación está en conexión con una serie de poleas y de correas de goma que circulan por el diseño interno del artefacto. Y resulta que esas gomas y esas engranajes o rodamientos que están girando están siempre realizando frotación, están siempre realizando fricción de un material con otro. Y ya vimos antes que una manera de acumular carga eléctrica mediante la transferencia es justamente por frotación. Entonces, perfectamente bien, sin que nosotros nos demos cuenta, puede ocurrir que el movimiento interno del motor y de los distintos elementos de la máquina estén produciendo acumulación de carga por contacto. Perdón, por frotación. Y en ese caso, entonces, si es que estuviera ocurriendo un defecto de ese tipo en la máquina, la conexión a tierra lo que hace justamente es transferir esa acumulación de carga directamente al planeta. Si es que la máquina está funcionando mal y entonces hay una transferencia de carga neta hacia, por ejemplo, la carcasa de la lavadora, entonces esa carga se está automáticamente trasladando hacia el planeta y no se traslada a la persona que entra en contacto con el artefacto. Eso básicamente por la diferencia de tamaño entre el planeta Tierra y la persona. Si es que no tuviera este artefacto una conexión a Tierra, entonces, por supuesto, podría funcionar de la misma manera en la medida en que no tenga un desperfecto, la máquina va a realizar su función, pero si tiene un defecto de manera que acumula carga eléctrica, entonces una persona entra en contacto con el material y la descarga se produce a través de la persona.
se trata de un shock eléctrico o una descarga eléctrica que por supuesto puede ser fatal para la persona. Esa es entonces la importancia que tiene esta conexión a tierra y su relación con la transferencia de carga eléctrica. Vimos entonces electrización por frotamiento como el punto de partida para obtener un cuerpo electrizado y luego utilizar un cuerpo electrizado para electrizar otro mediante el contacto directo. Existen otros procedimientos de electrización que no requieren el contacto directo. Básicamente utilizan lo que se conoce como inducción de carga eléctrica. Y esa inducción es justamente un proceso de acción a distancia, que de alguna forma lo observamos también en la simulación anterior. Pero se complementa la inducción con este otro proceso que es lo que llamamos polarización. Específicamente, actuando sobre un material de tipo conductor. Es decir, esta esfera que tenemos aquí representada representa a un material conductor. Pero aquí en esta primera escena se trata de un material eléctricamente neutro porque tiene tantas cargas positivas como negativas, según vemos en esta imagen. Acercamos este cuerpo eléctricamente cargado, que por ejemplo lo pudimos obtener frotándolo con otro objeto, con un paño, con un material de otro tipo, y al acercarlo entonces se convierte, lo utilizamos como un objeto inductor, que va a generar inducción de carga eléctrica. Esa inducción significa básicamente que las cargas negativas, en este caso del cuerpo inductor, lo que hacen es atraer a las positivas, o si ustedes quieren, alternativamente, repeler a las negativas. Por lo tanto, aquí hay una interacción eléctrica, basado en el principio básico de interacción de las cargas de igual signo o de distinto signo. Esta separación de carga es lo que llamamos polarización eléctrica. Es decir, se forman dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Fíjense que el objeto, en este caso el conductor, sigue siendo un cuerpo eléctricamente neutro cuando lo miramos en su conjunto. La única diferencia es que tiene un lado más positivo que el otro que es más negativo. Y esa diferencia ocurre básicamente por la atracción eléctrica que están generando, atracción y repulsión que están generando las cargas que están en el cuerpo inductor. Acercamos todavía un poco más el cuerpo inductor al conductor, a la esfera conductora, y adicionalmente en este tercer momento, todavía aquí nunca hay contacto, siempre hay inducción solamente, es decir, acción a distancia, y lo que hacemos es establecer un puente, una conexión mediante un cable conductor, de nuevo con un objeto muy grande, por ejemplo, una toma de tierra. Entonces, este ejercicio de colocar un puente de conducción entre la Tierra y la esfera, fíjense que en este lado de la esfera lo que teníamos eran cargas negativas aquí. Las cargas negativas se mueven, se alejan, se trasladan hacia la Tierra, producto de la acción de repulsión que está ejerciendo el cuerpo inductor. El cuerpo inductor, a través de esta carga negativa, está repeliendo a estas otras negativas. Así que las negativas se mueven a Tierra. Por lo tanto, lo que está pasando es un proceso de descarga. Están moviéndose las cargas eléctricas negativas desde este conductor. Y al mismo tiempo, este cuerpo conductor está quedando con una carga neta. Ahora solo tiene un exceso de carga positiva. Es decir, que en un cuarto momento lo que podemos hacer es desconectar la conexión a tierra y quedarnos con un cuerpo eléctricamente cargado, en este caso con carga positiva, o electrizado positivamente. Se trata de una electrización por inducción, en el caso de un material conductor. Para hacer la diferencia, en el caso de la inducción con un material aislante, por supuesto no vamos a observar lo que aquí identificamos como el movimiento de cargas eléctricas. Recuerden que la diferencia entre un material conductor y un material aislante es que en el aislante no ocurre este movimiento espontáneo de cargas eléctricas. Así es que en el caso del material aislante, vamos de todos modos a observar un proceso de polarización
pero no vamos a observar un proceso de transferencia o de movimiento de carga eléctrica. Esta polarización en el caso de un aislante lo podemos considerar simplemente un proceso de ordenamiento de las cargas. Aquí la representación nos dice, tenemos un cuerpo inductor con carga negativa que lo acercamos a un material aislante en el cual apreciamos justamente una polarización inducida, es decir, la cercanía del cuerpo inductor hace que se acerque la carga positiva y se aleje la carga negativa. Sin embargo, esto es importante considerar que estamos hablando de un proceso en el cual no hay movimiento de cargas eléctricas en el interior, así es que hay que pensar en un mecanismo distinto para el origen de esa polarización. Y una manera de interpretarlo o de comprenderlo es pensar en qué está ocurriendo con las moléculas del material aislante. Pensemos, por ejemplo, en un trozo de papel. El papel es un material aislante, es un material dieléctrico, en el cual las cargas eléctricas no se van a desplazar de manera espontánea. Sin embargo, sí uno puede observar fenómenos de atracción eléctrica respecto de un papel, lo mismo que respecto de un cabello humano. Esto en general ocurre por este proceso de polarización del dieléctrico, en el cual lo que vemos inicialmente son moléculas que están ordenadas de manera aleatoria, de manera caótica, y que en presencia de un conductor, de un cuerpo inductor, perdón, esas moléculas tienden a ordenarse de cierta forma, a alinearse en función de la interacción eléctrica que tienen con este cuerpo inductor. En general, las moléculas, ya sabemos, son eléctricamente neutras, tienen tanto positivo como negativo. Sin embargo, ocurre que estas moléculas suelen tener un lado más positivo que otro, es decir, tienen una especie de desequilibrio de las cargas en su interior. Los electrones suelen tener mayor presencia en una cierta parte de la molécula. Eso hace que las moléculas de este tipo de aislante estén polarizadas, tengan un polo positivo y un polo negativo, como ocurre, por ejemplo, con las moléculas de agua. Y entonces, al acercar un cuerpo inductor, las moléculas tienden a alinearse en función de la atracción o repulsión de este cuerpo inductor. Así es que lo que aparece es un desbalance de carga positivo a un lado y negativo al otro. ¿Sí? Dígame. Eso es, por ejemplo, cuando uno frota la regla y toma los papeles, un pedacito de papel. Efectivamente. Pero eso es porque uno activa la carga de las moléculas de la regla o estaban ahí. Efectivamente. Bueno, hay dos procesos. Me parece que quedan pocos minutos. Alcanzamos a comentarlo, ¿no? ¿Cuánto queda? 1:53. ¿Cuánto? 49. ¿Un minuto? 1:47, sí. Ah, ya. Bueno, vamos a retomar en breve cuando se acabe esta sesión, ¿ya? Pero básicamente en el caso de la regla y el papel, efectivamente, la regla es un material plástico, en general, por supuesto también hay reglas metálicas, pero es un material plástico aislante. Por lo tanto, no va a ocurrir en el caso de la regla el movimiento de cargas eléctricas en su interior. Las cargas eléctricas cuando se adhieren o se adquieren en el caso de la regla, se mantienen en un mismo lugar. En el caso del papel también estamos hablando de un material aislante, por lo tanto tampoco va a ocurrir movimiento de carga eléctrica. Así es que cuando apreciamos la interacción entre regla y papel, y lo que apreciamos es un fenómeno de inducción, es decir, la regla, que podría ser el cuerpo inductor, no entra en contacto con el papel, sino que interactúan a distancia, efectivamente lo que vamos a observar es un fenómeno de polarización de las moléculas del papel. Y dado que se produce esa polarización, eventualmente, estas cargas positivas que están más cerca, o más bien este lado positivo de las moléculas del papel, que están más cerca de la regla, se sienten atraídas por esta carga negativa. A tal punto que eventualmente van a entrar en contacto una con la otra. Y entonces lo que uno aprecia es que la regla atrae a los trocitos de papel. Pero si uno observa lo suficiente, a los pocos segundos, muchos de estos papeles que se adhieren a la regla pronto son repelidos, pronto son rechazados por la regla. Básicamente porque ocurre un proceso de No se va a cortar. Ok, seguimos en breve. Gracias.